Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche el Papa volvió a América Latina. Invito ad accompagnare questo avvenimento con una rinnovata attenzione alle situazioni di degrado ambientale, ma anche di recupero nei propri territori. Questa enciclica è rivolta a tutti. Bueno, y para hablar de lo que significa el Papa Francisco, 4 teólogos en el set, 4 expertos en teología. Comienzo presentando a Angie Torres, politóloga y profesora de la Universidad Santo Tomás. Muy bienvenida, Angie. Miguel Ángel Estupiñán, editor de la revista Vida Nueva y teólogo. Alirio Cáceres, diácono permanente y ecoteólogo, y ya nos va a explicar bien qué es eso. Y Juan Manuel Torres, doctor en teología y profesor de la Universidad de La Salle. Bueno, les propongo que para empezar a hablar de lo que está haciendo el Papa en la Iglesia, miremos una primera nota sobre su viaje a América Latina. El 18 de enero de 2015, tras su regreso de un viaje a Filipinas, el Papa Francisco anunció sin fechas exactas su viaje a América Latina. El 9 de marzo del 2014 había visitado Brasil en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Hay viajes todavía en la etapa de planificación a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y el año que viene, si Dios quiere, quiero viajar a Chile, Argentina y Uruguay. El Papa dijo que con esto busca ratificar y manifestar con gestos concretos su cercanía y solidaridad a poblaciones que se encuentran en la periferia del mundo y de la Iglesia. Desde finales del 2014, en Bolivia ya se anunciaba una casi segura visita del pontífice. Nuestro Papa Francisco me dijo que tenía muchos deseos de visitar Bolivia el próximo año, 2015. Y por eso quiero decirles, casi seguro que el 2015 Papa Francisco estará en Bolivia. Entre las razones por las que se cree que el Papa Francisco decidió emprender una serie de visitas por el continente latinoamericano está la crisis del catolicismo en esta región, como se registra en medios como BBC Mundo, que el Papa ha logrado devolverle protagonismo político a la Iglesia en la región, con actitudes como el apoyo al deshielo entre Estados Unidos y Cuba, o su prédica a favor de los pobres, y los cuestionamientos a ciertas posiciones tradicionales de la Iglesia. Alcuni credono che, scusatemi la parola, che per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? Paternità responsabile. Questo è chiaro. Nella Chiesa è più importante che i vescovi, che i preti. Come è questo che dobbiamo cercare di esplicitare meglio questa, perché credo che manca un'esplicitazione teologica su questo. Avere questa tendenza. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Non si devono emarginare a queste persone per questo, devono essere integrati in società. La Iglesia continúa perdiendo feligreses, pues según el estudio Religión en América, divulgado por Pew Research Center, en 1960 el 90% de los latinoamericanos eran católicos, pero actualmente ese registro llega al 69%. Los protestantes pasaron de un 9% al 19% y los no afiliados pasaron del 4 al 8%. De toda la región, Colombia tiene el porcentaje más alto de católicos que se cambiaron al protestantismo, con un 74%. Una bendición para cada uno y para nosotros.
Bueno, les propongo que empecemos a discutir si el Papa realmente está haciendo una revolución adentro de la Iglesia. Y comenzaría con usted, Juan Manuel. ¿Usted cree que realmente aquí hay un cambio significativo? Bueno, yo creo que la cuestión es de un Papa que nos está mostrando un lenguaje muy renovado a nivel eclesial, a nivel de la Iglesia, a nivel de la vida de la Iglesia. Pero además creo que la revolución que él mismo acepta es el volver a las raíces, el volver a la identidad del cristianismo, para desde allí dialogar con el mundo. Y es allí donde vemos un Papa muy próximo a la gente. Algunas personas piensan que es marketing de la Iglesia, que es una estrategia de la Iglesia para volver a recuperar creyentes, pero creo que las expresiones y los gestos de Francisco vienen de unas convicciones muy profundas, es decir, de un estilo de vivir. Y eso a mí me parece que, aunque a nivel del dogma de la Iglesia, a nivel de ciertas posturas de la Iglesia en el plano moral, que se conservan, que la tradición mantiene, allí hay una apuesta bastante interesante del Papa en cuanto a volver a lo que significa el cristianismo, o sea, a volver a Jesús de Nazaret. A mí me parece que es allí donde está la revolución en este caso de Francisco. ¿Ustedes están de acuerdo con esa afirmación? A mí me parece importante acentuar lo siguiente. Hay una preocupación por hacer unas reformas dentro de la Iglesia, en concreto en su obispado de Roma, en la Curia Vaticana, que ojalá se reprodujeran en otras partes del mundo, en las propias curias de los otros países, pero a él le importa mucho proponer una revolución cultural, y es un término que también usa en la encíclica, y ya no una sencilla reforma, sino propiciar cambios en las formas de economía, en la forma de comprender el progreso, en la forma de comprender la política, y eso es lo que más repercusión puede estar generando y lo que podríamos también destacar, no solo de puertas para adentro como algo autorreferencial, que el Papa en sí insiste que puede haber unos procesos de reforma interna, pero también otra manera de relacionarse de puertas para afuera y de trabajar en pro de la humanidad en general. ¿Pero sí puede haber revolución hecha por una sola persona? Bueno, yo realmente no creo que el Papa sea una figura revolucionaria al interior de la Iglesia. Creo que se habría que diferenciar como los ámbitos del liderazgo del Papa, el ámbito intraeclesial y el ámbito de liderazgo internacional que proyecta en el sistema internacional, en diálogo con Naciones Unidas, en diálogo con los mandatarios de Estado, que es otro plano, pero dentro de la Iglesia creo que lo que tiene es un aire de renovación desde el discurso moral, no desde un discurso moral falso, sino realmente arraigado a sus propias prácticas, a su propia experiencia y a la experiencia de una iglesia latinoamericana. Creo que desde allí hay un aire de renovación moral y de diálogo con el mundo. Eso iba a preguntar, Angie. O sea, tú dices la iglesia latinoamericana, ¿tiene algo que ver esto, lo que decía Juan Manuel, de que un papa que habla de una manera tan cercana, nos parece que está tan cerca de nosotros, ¿tiene algo que ver con el hecho de que sea argentino? Con el hecho de que sea argentino, con el hecho de que sea latinoamericano, que sea heredero de la práctica de la teología urbana, popular, que tuvimos un cambio de un teólogo que tenía como interlocutores a los filósofos más importantes del mundo con el anterior papa, y ahora tenemos un papa que hace teología de barrio, que hace práctica pastoral con los agentes locales. Entonces creo que ese sí es un aire renovador que no es nuevo para la Iglesia de América Latina, pero que sí es nuevo en el seno de Europa, para el Vaticano, para la Curia Romana. Entonces creo que sí hay un aire renovador allí desde unas prácticas distintas. Pero entonces eso que nosotros sentimos de un papa cercano y todo, ¿ustedes creen que se extiende a otros continentes, que los católicos de otros continentes sienten lo mismo? Yo sí creo, porque él se presenta como un pastor con olor a oveja. Es un hombre cercano con un lenguaje muy próximo a las necesidades humanas, y por eso su mensaje está orientado, tiene un carácter universal. Los gestos simbólicos, la forma de comunicación no van tanto a la razón, sino al corazón, y por eso personas de cualquier continente lo pueden identificar como un hombre que está proponiendo una reforma de la Iglesia,
pero también una nueva postura del cristianismo frente a las necesidades humanas dentro del planeta, que es nuestra casa común, como ha mencionado en la encíclica Laudato Si. Podemos, digamos, empezar concretando exactamente qué reformas se está planteando Francisco. Bueno, yo creo que la primera, que no es una cuestión simplemente de Francisco. Recordemos que en las congregaciones generales previas al cónclave que se tuvieron en Roma, también hubo un llamado de los obispos, de los cardenales, a una renovación de la Iglesia, en este caso una renovación de la curia romana, y de revisar la comprensión del poder de la Iglesia. Yo creo que si hay algo que ha marcado Francisco desde adentro es empezar a organizar un poco la casa también y decir, bueno, vamos a vivir la simplicidad del Evangelio, pero vamos a vivir dentro de la simplicidad del Evangelio lo que implica el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio es precisamente un poder desde los vulnerables, desde los pobres. Es cuando una vez en el cónclave el cardenal Hume le recuerda, ¿cierto?, a Bergoglio, le dice, no te olvides de los pobres. Y allí empieza toda una reflexión de Francisco, pero creo que es una reflexión desde una renovación desde dentro de la Iglesia, en este caso por lo menos de la curia, pero del testimonio de la Iglesia, ¿no? En el caso de los abusos que hay en la Iglesia y que han escandalizado pues, a nivel mundial, pero también creo yo que la postura de Francisco es una postura de poder vivir la paz desde la fraternidad, y eso lo vemos cuando invita a la reunión a los presidentes de Palestina, Israel, ¿cierto?, en Roma, a la oración por la paz. Es decir, es un papa que realmente es un pontífice, tiende puentes, y a mí me parece que eso es muy importante también en la comprensión de la renovación de la Iglesia, de una paz mundial que implica un diálogo interreligioso y ecuménico. Yo les iba a preguntar, y creo que parte de la respuesta está acá, ¿por qué nos tiene que importar a los no católicos el tema del Papa? ¿Tiene que importar o no? O sea, ¿por qué todo el mundo está tan fascinado con este Papa? Bueno, en la encíclica él emite un mensaje para todos los habitantes de la casa común, que es el planeta. Y en su lenguaje, al dirigirse a todos, pues sí pone el dedo en la llaga en el sistema que domina el mundo en este momento y que tiene a una gran mayoría de población pobre sufriendo las consecuencias de un apego al bien, una búsqueda del consumo a toda costa. Y yo creo que al Papa se le entiende también en ese lenguaje de proponer otras vías y una vía alternativa, y no una sencilla reforma al sistema económico vigente, sino en realidad un nuevo comienzo, un proyecto en común que pueda liberar y salvar a una gran población que en este momento está explotada por esta manera de hacer las cosas. Y al poner así las cosas en la encíclica, él no se está refiriendo únicamente a los creyentes, se está refiriendo también a las autoridades de los pueblos, a las organizaciones internacionales, y me parece allí que hay un mensaje que habría que... Él se puede dirigir a todo el mundo, pero no necesariamente va a ser escuchado. Ya ha habido pontificados con énfasis social, ¿verdad? ¿Estos planteamientos ya se han hecho o no? Sí. Desde finales del siglo XIX la doctrina social de la Iglesia tiene planteamientos sociales, pero efectivamente este Papa sí es un fenómeno mediático, sí es un fenómeno amado por las revistas internacionales, ha sido portada de Rolling Stone, Vanity Fair, Time, Life. Entonces ha tenido una aceptación de la opinión pública internacional que sí lo posiciona como un líder relevante. Entonces es imposible observar el tablero internacional sin el peso de opinión que está teniendo el Papa Francisco. Pero nuevamente creo que sí es necesario diferenciar dos planos distintos de liderazgo: el liderazgo intraeclesial y el liderazgo en la escena internacional. Cuando preguntabas hace poco sobre las reformas concretas que está proponiendo el Papa, creo que hay algunos signos que pueden resultar esperanzadores para la opinión internacional, porque en el fondo hay una esperanza por observar cambios contundentes en una institución de larga trayectoria como la Iglesia Católica. Entonces, como que celebrar cambios en esa institución hace que sea posible pensar cambios en otras instituciones históricas internacionales. Entonces, por ejemplo, el dar más peso a
a regiones no europeas dentro de los órganos consultivos empieza a ser un mensaje político interesante al interior de la Iglesia Católica. El tener, haber armado este órgano del V8, del Vaticano VIII, simulando el G8, para consultar decisiones importantes para la Iglesia, para consultar con América Latina, con África, con Asia, que era un asunto que no tenía o no tiene larga trayectoria en los órganos consultivos de Vaticano. Sí, yo, sin embargo, tendría una precisión, y es, regularmente uno siempre tiende a hacer esa diferencia entre el liderazgo espiritual y político, ¿sí? Producto también de una herencia moderna, ¿no? De una cosa es la religión, otra cosa es la política, y la religión ya no tiene... Yo creo que en una entrevista que se le ha hecho al Papa, él dice que la oración es un acto político, porque la oración es salir del perímetro y encontrarse con otros. Y en este caso la oración lo que permite en lo político, entendido no en la política de partidos, sino en lo político, es la comprensión del bien común y la solidaridad. Es decir, querámoslo o no, en el Papa hay un mensaje con alcance político. Y eso es muy difícil de diferenciar a nivel internacional en algunas regiones. O sea, nosotros tenemos eso muy bien diferenciado. A mí me parece que el alcance político del Papa es un alcance de poder entendernos viviendo juntos, ¿cierto? Esa es la encíclica, ¿no? Y poder encontrarnos juntos. Es que el Papa está haciendo lío. Cuando estuvo en Brasil en el 2013, le dijo a los jóvenes argentinos reunidos: muchachos, hagan lío, quiero que los jóvenes hagan lío, hagan ruido, salgan de sus parroquias, sientan la iglesia en las calles. Yo digo que él es un joven de casi 79 años haciendo lío, porque escogió estratégicamente un tema transversal como el de la ecología y el ambiente, que los medios de comunicación dicen que es una encíclica sobre el cambio climático, para generar reacciones. Las reacciones de los republicanos en Estados Unidos ante un papa latinoamericano que vive en el Vaticano, ¿a qué se debe? Porque justamente ha escudriñado unos asuntos profundos del sistema económico, del estilo de vida, del modelo de civilización que está en crisis. Eso mismo hace que la encíclica no sea una encíclica verde, como a veces los medios de comunicación presentan, sino es una encíclica multicolor, de la policromía de la vida. Habla de educación, de ética, de espiritualidad, de política, de economía. O sea, porque el tema ambiental justamente es transversal, y lo que él está planteando no es tanto, parte de la preocupación por el cambio climático, pero es hablando del cambio de la vida de las personas, ¿sí? Lo llama la conversión ecológica. Y en esa conversión ecológica hay una idea de fuerza que es la comunión, la integración, esa colegialidad en la estructura misma de la Iglesia y en la integración de los países y los diferentes actores de la sociedad. Pero yo les hago una pregunta. Están hablando todos de liderazgo, no se ponen de acuerdo exactamente en qué tipo de liderazgo, pero todos están diciendo que es un líder. Primera pregunta que tengo, para Angie, en términos de liderazgo intraeclesial, ¿qué oposición tiene adentro del Vaticano? ¿Tiene oposición o esto lo está haciendo muy a sus anchas? Y la segunda pregunta que yo les haría es, ¿este liderazgo se está traduciendo en que está ganando más creyentes para sus filas? ¿O finalmente esta lucha por los creyentes entre las iglesias protestantes y el catolicismo en América Latina sigue igual? Empezamos con el tema del liderazgo intraeclesial. Claro. Bueno, Francisco no puede liderar a sus anchas el Vaticano, sino que realmente hay unos arreglos institucionales, es una ciudad-estado, hay una curia romana organizada. Él tiene que, de hecho, las reformas que ha logrado hacer, que son realmente pequeñas al interior del Estado Vaticano, o nuevos acuerdos institucionales para ampliar su margen de gobernabilidad y de gestión, como un líder político, como un líder eclesial, sin hacer la distinción, pero sí hay ámbitos distintos, ¿no? El ámbito de la ciudad-estado, el ámbito del Vaticano, de la curia romana. Entonces, sí ha tenido que hacer pequeños arreglos institucionales para ampliar el margen de gobernabilidad y su gestión papal en el Vaticano y en los canales internacionales. Entonces, el Vaticano, la Santa Sede también tiene canales diplomáticos internacionales que han sido utilizados de manera inteligente, de manera humanitaria,
por el Papa Francisco para fortalecer vínculos internacionales y para posicionar su programa político, que es un programa de solidaridad, el programa latinoamericano y de las conferencias episcopales latinoamericanas por los pobres, contra la exclusión, por la superación de la pobreza, que ha utilizado también esos canales diplomáticos de la Santa Sede para fortalecer su programa y su acción como líder internacional. Entonces, el margen de maniobra es pequeño, pero lo ha sabido manejar de manera inteligente y cuenta con capital político eclesial a donde va, ¿no? Las calles llenas de gente son un signo interesante sobre su capital político para mostrar en medios y para mostrar en las iglesias locales y en los estados que visita, ¿no? Es un signo de capital político. Y como líder internacional, pues efectivamente está posicionado en los foros internacionales, posicionando el discurso, pero está el programa. logrando que la gente vuelva al catolicismo. Yo O creo sea, que la es claro que del hay una Papa, crisis del catolicismo en América y Latina, creo ¿o que no? lo ha dicho en varias ocasiones, su preocupación no está a ese nivel. A él le preocupa más la sangre que se derrama en Oriente Medio, que puede ser de diversas minorías religiosas, que ganar más fieles para una iglesia por la cual él no está dispuesto a hacer proselitismo. Son comentarios que permanentemente hace, y le importa más una iglesia samaritana en función de unas poblaciones donde hay injusticias sociales graves que ganar unos fieles históricos. Sí. Es importante como ese nivel de su perfil. Porque yo creo que el Papa, en la visita que ha hecho a Ecuador, en su homilía en Quito, presentó con su tema de la evangelización precisamente esa postura, ¿no? El proselitismo es la caricatura de la evangelización, ¿no? Donde afirmaba en esa homilía. Y yo creo que en ese sentido, en la perspectiva de Miguel, a mí me parece que la preocupación del Papa está precisamente por tomarse en serio el dolor de los seres humanos. Y tomarse en serio el dolor de los seres humanos implica la compasión. Y la compasión es una herencia de la humanidad y es una herencia de las religiones, no solamente del cristianismo. Es decir, uno ve los trabajos por lo menos de teólogas como Karen Armstrong, ¿sí? Donde hace un recorrido por las religiones monoteístas y por otras religiones, donde el punto de convergencia es dejarse mover, dejarse conmover por el otro y actuar en consecuencia. O sea, la pasión es el apasionamiento por lo humano, por la vida. Y a mí me parece que eso es lo que atrae. Cuando tú preguntabas ahora si realmente es un mensaje para atraer católicos, yo pienso que no. Yo pienso que es un mensaje para no olvidarnos de lo humano y no olvidarnos de aquello que nos constituye y que nos hace vivir en una casa común, o sea, de poder encontrarnos más allá de las diferencias. Ese más allá es muy importante. Francisco siempre ha querido colocar el Evangelio donde lo colocó Jesús, en la periferia. Y eso es muy importante. Yo quiero insistir en eso en cuanto que para hacer este análisis tenemos que salirnos de considerar como que el centro de la Iglesia Católica, porque el Papa está ubicándose como un actor más dentro del gran escenario de la humanidad. Tan es así que está invitando a otros líderes como los ortodoxos, de otras líneas, de protestantes, con el Dalai Lama, o sea, cómo los diferentes credos convergen en esa convivencia, esa vida buena en nuestra casa común. Entonces, a veces conservamos como todo como esa tradición de pronto de prepotencia, decir que lo que se dice en el Vaticano y que la Iglesia Católica es como el centro del universo. Y yo pienso que el Papa justamente está con sus viajes a Bosnia, Albania, puede escoger estos países como Ecuador, Bolivia, Paraguay, está mostrando que hay otra manera, digamos, alternas de las márgenes de las fronteras, de la pobreza, de los marginados, los desplazados, para entender la vida de la Iglesia y su relación con el mundo. Pero entonces, ¿ustedes ven un impacto sobre la curia colombiana? O sea, ¿ustedes ven una transformación del discurso de la Iglesia colombiana a partir del liderazgo del Papa? Hay que pensar también en qué voces en la Iglesia Católica han coincidido históricamente con el lenguaje que ahora el Papa está manejando, ¿no? No necesariamente las voces más oficiales, pero si recordamos en la historia de la Iglesia colombiana un Gerardo Valencia Cano, si nos ponemos atención a los obispos del área del Pacífico en ese momento en Colombia, coinciden con estas preocupaciones sociales de un obispo muy local y al mismo tiempo internacional como es
Pero estos, Francisco. digamos, sacerdotes de los cuales tú hablas también están en la periferia, ¿o no? El mismo presidente actual de la Conferencia Episcopal, que ha hecho mucho por la paz, Luis Augusto Castro, vivió en mucho tiempo en áreas de conflicto y ha contribuido, digamos, a la paz histórica en el país también. Pero no tanto porque ahora que el Papa diga y anuncie desde Roma aspectos sobre geopolítica se asiente a nivel local, sino también hay una construcción de paz histórica en Colombia, una preocupación por los pobres a nivel latinoamericano, del cual en el ámbito argentino él es heredero. Tal vez lo que ha hecho el discurso del Papa es fortalecer, afianzar esos discursos de construcción de paz, de solidaridad con los pobres, de superación de la pobreza y las exclusiones, ha visibilizado más y ha fortalecido y empoderado esos discursos locales. Sobre la Iglesia colombiana. ¿Ha habido un cambio de actitud de la Iglesia colombiana a partir del Papa o no? Sí, estamos en plena transición. Yo diría que hay sectores que se resisten a la novedad de ese ordenamiento de la casa que plantea el Papa, pero también se percibe mucho entusiasmo. ¿Y esos sectores cuáles son? No, o sea, la iglesia está conformada no solamente por los ministros ordenados del clero, está la vida religiosa, que es el año de la vida religiosa consagrada, los mismos laicos participantes en las diferentes parroquias y movimientos. Entonces, digamos que son formas de comprender la iglesia y hay personas que dicen, no, definitivamente el Papa nos entusiasma, nos habla de esperanza, nos anuncia ese vino nuevo que está por venir, pero hay otros que dicen que todavía... Pregunta, ¿el Papa ha planteado una nueva forma de relación Iglesia-Estado o no? Él está completamente convencido de que la laicidad no se pone en cuestión con la contribución del cristianismo, que el cristianismo converge con otras expresiones culturales y la asume así. Una de las fuerzas de él, como decía Juan Manuel, es la libertad religiosa en un contexto intercultural, interreligioso. Entonces, me parece importante señalar eso. La política al servicio del bien común. Si el Papa hace política, que en efecto la tiene, hay una agenda de gestión internacional, está puesta al servicio de unas preocupaciones sociales, pero digamos que hay una jerarquización en ese campo y hay mucho de lo cual yo creo que se encuentra influencia cuando tú escuchas a miembros de la conferencia episcopal actuales o gente del clero, pero también gente de la base, laicos, religiosas, que no son o no suelen ser interrogados como voz oficial de la iglesia, pero son finalmente quienes están diariamente allí trabajando en distintos campos de la acción social, ¿no? Yo creo que de todos modos sí es importante señalar que cuando hablamos de los cambios en la iglesia colombiana, uno regularmente mira la jerarquía, ¿sí? Mira la jerarquía de la iglesia. Y sin duda allí la crítica o la invitación más bien de lo que hace Francisco es que los obispos no se consideren príncipes, sino pastores. Y eso empieza como a marcar un estilo de vivir también, ¿cierto?, de los pastores en la Iglesia Católica. Creo yo que eso es un gran llamado que hace Francisco. Pero sin embargo no hay que olvidar algo, y es el compromiso que ha tenido la Iglesia colombiana, y hablamos de movimientos de base, de movimientos populares, de la Iglesia campesina, de la Iglesia popular, que está comprometiéndose sin duda en procesos en el conflicto de hace mucho tiempo. O sea, una iglesia que ha venido también asumiendo compromisos políticos en el proceso de reconciliación y de paz en el país. Miguel ahora nombraba a Monseñor Castro, pero sin duda allí hay unas figuras que continúan, de pronto algunas anónimas también, que continúan muy comprometidas desde la base, ¿sí? En Bolivia, por lo menos, el Papa se encuentra en ese segundo encuentro mundial de movimientos populares, donde hay indígenas, donde hay recicladores. Es decir, creo que es un Papa comprometido también en la animación, sostenimiento y compromiso, y animando a la Iglesia el compromiso desde la base misma. Y eso sigue siendo una apuesta política de la Iglesia. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más numeral Revolución Papal. Seguimos en hashtag internacional hablando del Papa Francisco con el hashtag numeral Revolución Papal. Alirio, estábamos hablando fuera del aire de la diferencia entre la primavera papal y la primavera eclesial.
Sí, es que primero hay que tener la paciencia histórica de ver cómo es el efecto de las transformaciones que propone Francisco en la inmediatez, digamos, local, que desearíamos que fueran mucho más rápidas, pero indudablemente primero hay resistencias al cambio, lógicas, evidentes, humanas, pero también hay una cantidad de clamores desde la base de la Iglesia, del pueblo de Dios, que no se reflejan, no hacen coherente la primavera papal con la primavera eclesial. De hecho, hay un movimiento que plantea una primavera eclesial en términos de repensar el papel de la mujer dentro de la Iglesia, el celibato para los sacerdotes, el mayor compromiso, la mayor colegialidad. Claro. Pero en eso, él está moviendo las fronteras, por ejemplo, en el tema de la mujer, en el tema del celibato, en el tema de la homosexualidad. ¿Él está moviendo las fronteras o sigue siendo tan conservador como eran los anteriores? Yo creo que la postura de Francisco es una postura, digamos, menos condenatoria, ¿sí? En las asambleas preparatorias para el Sínodo de la Familia, que será pronto, vemos a un papa, o bien una expresión de la Iglesia mucho más cercana a la gente. No se habla de la homosexualidad como pecado, ¿cierto? Sino hay unas consideraciones un poco más, digamos, compasivas. Hay una estructura de la Iglesia o unas apuestas de la Iglesia con los divorciados en un camino también de reconciliación y de volver a la Iglesia, pero de unas estructuras de mayor encuentro. Yo pienso que es ahí donde está la clave. No estamos diciendo que la Iglesia allí tenga una apertura total, pero sí hay un primer paso y es a mejores estructuras y estructuras más adecuadas para encontrarse con la diferencia. Claro, es menos condenatoria, pero sigue siendo una postura conservadora que camina con la tradición, que recoge y constantemente cita a los documentos de los papas anteriores. No se puede esperar tampoco otra cosa de esta figura papal en el momento histórico hoy. Aunque nos gustaría algo mucho más transformador, tenemos una figura que es conservadora y lo que tiene es una agenda social que es lo que llamamos revolucionario. Pero entonces no es una revolución estructural completa, es una renovación de aire pastoral, una renovación de compromiso social. Vuelvo a mis preguntas de hace un rato, eso ya no lo hemos visto. Juan Pablo II no hizo algo de eso también, muy conservador en ciertos temas eclesiásticos, muy social, o sea, muy político. O sea, eso ya no hemos pasado por eso. Sí, o sea, indudablemente la doctrina social de la Iglesia tiene más de 125 años, la preocupación por las cosas sociales. Pero en Francisco, primero, hay un elemento comunicacional muy fuerte, una estrategia, él es metódico. O sea, toda la geopolítica de Francisco, tú la puedes analizar y no da puntada sin dedo, diríamos en Colombia. O sea, el hecho de ir a Cuba y mediar las relaciones con Estados Unidos, como hemos dicho anteriormente, ¿por qué escoge estos países para iniciar su periplo en América Latina? No las grandes potencias de América Latina, sino unos países que vienen de conflictos sociales. ¿Por qué elige Ecuador y Bolivia para volver a América Latina? Bueno, es que en el Papa hay una idea clara y es que el futuro de América Latina está unido también al futuro de un catolicismo que implica una adhesión, una fidelidad a la práctica de Jesucristo. De tal manera que él ha bebido esa tradición de la patria grande latinoamericana, todo esto de Metol Ferré, incluso de esta línea de Vasconcelos. Entonces, él tiene una idea, digamos, de unidad latinoamericana y comienza por los más débiles, por donde puede hacer resonar más la presencia de los vulnerables, de aquellas personas que viven en la pobreza, en la miseria. Entonces, es un método que para nosotros de pronto a nivel teológico, académico, puede ser no tan desconocido, pero es el método de leer la realidad desde los pobres, desde las víctimas, de los que están excluidos, de la negación. Entonces, el mundo se ve diferente cuando ubicas el lugar del empobrecido y puedes hacer una propuesta también alternativa, como la que está generando no solamente con la alegría del Evangelio, sino con la encíclica. Pero si fuera realmente los pobres, ¿por qué no está haciendo este periplo, no sé, en otros países de África? ¿Por qué elige acá? Yo pienso que hay una influencia de una comprensión económica como es la de Prebrich, ¿cierto? La del economista argentino, en la distinción que hace entre... la dependencia. Exactamente, del CEPAL, ¿cierto? Es decir, ahí hay una comprensión del centro y la periferia en ese sentido. ¿Sí? Que es una postura también, entre comillas, ideológica, con el peso que puede implicar la ideología.
Entonces sí, claro que las apuestas son por esos países de la periferia, en esa comprensión económica. Yo diría, cuando tú dices, ¿y cuál es la diferencia con los papas anteriores? Y debe ser dicho, precisamente la respuesta es esa. Y es que Francisco se inserta en una tradición de papas anteriores que le han venido apostando por una postura de la Iglesia frente a la homosexualidad, frente a la periferia, frente a los pobres. O sea, siempre Francisco se inserta en esa tradición, en lo que él llama la iglesia madre, ¿cierto? En una iglesia que tiene rostro materno. Y ahí eso es muy importante, porque a veces pensamos que en la iglesia, como decía ahora Alirio, regularmente en la iglesia católica, ese peso de la tradición, estar en la línea de esa tradición de la iglesia es muy importante. Y por eso uno ve al Papa retornando también a una iglesia y a su historia y a sus posturas. Yo creo que lo que diferencia a Francisco es que hay unos gestos mucho más próximos, o sea, en una Europa fría, en una Europa desgastada, en una Europa gastada, vemos a un Papa latinoamericano con su edad rejuvenecido. Es un Papa latinoamericano, porque no está en África, no está en Asia buscando a los pobres asiáticos o los pobres africanos o los pobres de otras regiones, está aquí, es un Papa latinoamericano. Y algo de su talante que yo quiero señalar también con miras al sínodo, él está permitiendo un debate, está invitando a un debate sobre temas como el significado del matrimonio en el contexto de parejas del mismo sexo. Es un debate que se está teniendo desde ya, que lleva un año largo. ¿Cuál es la posición de la Iglesia con respecto a los divorciados vueltos a casar? Temas de este calibre no están siendo evadidos y hay toda una posibilidad para conversarlos. Eso sí, hay posturas encontradas, ¿no? Pero son temas que están allí. Digamos que los grandes temas de la moral sexual no están siendo el centro de su preocupación teológica ni pastoral, pero sí que está presente en lo que es su agenda. ¿Ustedes creen que hay un espacio, por ejemplo, en Colombia, ahora que a puertas de que la Corte Constitucional emita su fallo sobre matrimonio igualitario, para que la Iglesia, por ejemplo, en Colombia sea más, más generosa con estas nuevas figuras que en principio atentan contra sus creencias? En los últimos comunicados oficiales hay una expresión menos condenatoria, pero no creo que haya que la frontera vaya más allá. Creo que va a seguir siendo una voz conservadora en el panorama de debate nacional. No hay ninguna esperanza, por ejemplo, de que la Iglesia intervenga menos en estos asuntos sociales en nuestras sociedades latinoamericanas. Yo quiero traer a colación el tema de Irlanda, siendo una sociedad mayoritariamente católica, la población mayoritaria votó a favor. A favor. ¿Y qué hizo la Iglesia? La Iglesia hizo incidencia en contra, intervino de manera muy activa para que esto no saliera de esa forma. Pero de nuevo, cuando hablamos de Iglesia, no estamos hablando únicamente de las autoridades eclesiales del gobierno oficial, institucional, que si bien representan y son voces e instancias de importancia, pero también estamos revalorando esta otra población mayoritaria de la cual no se tiene en cuenta cuando hablamos de Iglesia, y que somos finalmente todos los que nos concebimos creyentes a ese nivel. Y también generan transformaciones culturales cotidianas, ¿no? Muchas personas de la población LGBTI se reconocen creyentes, que tienen dificultades con su fe, sí, pero no por ello dejan de construir otras experiencias cristianas, locales, en sus familias, en sus maneras de entender. ¿Todos ustedes creen que la Iglesia llegará al momento que pueda aceptar, por ejemplo, a los homosexuales en su seno sin discriminarlos como creyentes? Sí. La palabra que no hemos tocado acá es la palabra misericordia. El Papa acaba de promulgar una bula, está invitando a un año para reflexionar sobre la misericordia, que es finalmente la práctica más fiel a la propuesta del reino en Jesús de Nazaret. O sea, la Iglesia de la Misericordia acepta a la persona en su condición de ser humano, como hijo de Dios, independientemente de su condición social, sexual, política. Es una propuesta, una oferta humanista. Y creo que ahí está la magia de Francisco, está en desplazarse de ese centro de poder, de querer, pontificar en el sentido tradicional de ordenar,
a ser un pontífice que genera puentes de entendimiento entre las realidades, sobre todo de los sufrientes. Entonces, yo diría que más con una cuestión de futuro, ya se está dando que la condición de los gays, de los desplazados, de las personas que están como marginadas, sean simplemente valoradas y asumidas, porque la iglesia no es un castillo, una fortaleza, sino está planteando una iglesia como un hospital de campaña que recoge a los heridos del camino. Es la iglesia misericordiosa, samaritana. En ese sentido, digamos que el escenario puede ser muy optimista y creo que esa es la ruta que Francisco está proponiendo. Yo creo que en la perspectiva de Angie, esa postura de la iglesia a nivel de moral sexual va a ser un poco tímida. En cuestiones de moral social vemos una iglesia mucho más liberal, mucho más abierta, pero yo creo que en eso la iglesia va muy lento. Va muy lento por el peso de la ley natural, ¿cierto?, que tiene la iglesia, pero además por todas las implicaciones que tienen postura a nivel político y a nivel social de una iglesia que tome de una vez una postura muy abierta, ejemplo, frente a la eutanasia, en discusiones como la eutanasia o en discusiones como el aborto. Es decir, yo pienso que no solamente hay implicaciones allí religiosas, sino que hay implicaciones políticas, hay implicaciones económicas, hay implicaciones culturales, hay implicaciones sociales. O sea, no es tan fácil el pedirle a la iglesia que en 2 años haga una conversión express. Yo no lo creo, yo no lo veo tan fácil. Yo veo que la iglesia ha venido dando pasos lentos pero seguros, muy en su tradición también, porque la iglesia no cambia como cambia la sociedad. Es una cosa que hay que recordar, y eso no implica que sea pues anacrónica, sino es su manera también como se constituye en la historia. Yo sí creo que hay algo para valorar, y es que Francisco ha puesto en el centro la dignidad de los seres humanos, y eso implica que la iglesia progresivamente se vaya tomando mucho más en serio a nivel de sus posturas y sus encíclicas el que esté próxima a la gente y la reconozca y la valore en su dignidad. Y eso ya es un paso inmenso. Pero no solamente los seres humanos, sino la creación, o sea, la relación con la tierra madre, la hermana tierra, que es un poco el tema de la ecoteología. Exactamente, quizás ahora nos puedas definir exactamente qué significa ecoteología. Ecoteología, ecología y teología ecológica, entendemos como ese pensar, sentir, actuar sobre las relaciones e interrelaciones de Dios con el ser humano y la naturaleza. Pero entendiendo, como lo dice el Papa, el ser humano hace parte de la naturaleza y la naturaleza es creación de Dios. Entonces la ecoteología lo que hace es pensar, actuar y sentir las relaciones entre el Dios creador y su creación, buscando siempre cómo el proyecto de amor triunfa sobre todas las fuerzas del mal, de la muerte prematura, pues que están generando tanto sufrimiento hoy en día, no solamente a los seres humanos, sino a todas las especies con las cuales estamos interconectados en esa trama de la vida. Bueno, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más de Numeral Revolución Papal. Bueno, hay dos temas, digamos, que son muchos los temas que se nos quedan en el tintero, pero hay uno de los cuales quiero hablar, es el Papa hizo un escándalo cuando habló del costo de los trámites en las iglesias. ¿Recuerdan estas declaraciones que hizo? Y yo les quería preguntar sobre el tema del derroche, del tema de la vida ostentosa. O sea, ustedes han hablado de este compromiso con los pobres y hablábamos de cómo eso se traducía o no se traducía en un cambio de conducta, pero hablemos de los trámites en las iglesias. ¿Por qué hay tanto dinero en algunas iglesias? ¿Cómo se explica eso? ¿De dónde viene? ¿Y han visto algún cambio? Nadie desconozco administración eclesial. No, pues yo creo que en ese sentido hay que tener en cuenta también que hay unos manejos de la iglesia a nivel económico que también le permiten el sostenerse, y también eso depende de la ubicación, digamos, social en la que están las parroquias o las diócesis, y que responden también a unas dinámicas mismas de esa ubicación. Yo creo que más allá de esas cifras escandalosas, lo importante aquí es, en algunos lugares, no en todos. ¿Pero ¿no? sí las hay? Yo creo que en algunos momentos vemos
en algunos sitios que sí. Responden, por como les ejemplo, digo, al estrato social Pero en el cual pregunto, están por esas ejemplo, ¿bautizar a parroquias. un niño tiene costo? Claramente. ¿Y el costo varía de parroquia en parroquia? En la práctica actual y en la manera de entender de la gente, eso es lo que traduce en lo cotidiano y es una falla enorme que se entienda como que el sacramento es una cosa que se da a cambio de un dinero, ¿no? Y es una preocupación y es un cuestionamiento que tiene que estar dado, declarado puntualmente, ¿no? Lo de la ostentación del clero también debe llevarle no solo al clero, sino a cualquier persona a preguntarse si eso lo cuestiona personalmente a sí mismo, es solo un motivo de escándalo, pero no para reflexionar sobre su propia vida, ¿no? Yo soy de los que cree que sí, en términos de economía, de administración, incluso de cómo se financia la pastoral de la iglesia, tiene que haber toda una serie de preguntas serias, ¿no? A costo también de la naturaleza, porque también se presentan esos casos, ¿no? A costa de la explotación minera financiamos obras, financiamos... Claro, pero entonces, digamos, con este tema de la plata, hablemos 2 minutitos sobre el Banco del Vaticano y las decisiones que tomó Francisco. ¿Ustedes ven ahí una voluntad de mayor transparencia? Claro, y incluso eso venía ya del Papa Benedicto XVI, casi que es una exigencia histórica y ética de jugársela con las reglas de transparencia a nivel internacional. Y creo que si el Papa, como he dicho antes, es metódico, él piensa las cosas, tiene un equipo estudiando las reformas y cómo darle el mejor sentido solidario a la economía. Eso que pasa en el Vaticano tendría que repercutir, volviendo a tu pregunta, a nivel local. O sea, quitar un poco la tuerquita del juego, un poco que es prostitución del sentido sacramental y de un poco de juego, un poco de corrupción financiera para vender sacramentos a cambio de dinero y que eso reproduzca un imaginario colectivo, quitar esa tuerquita para volver al sentido real del sacramento y generar una red solidaria de economía para sostener las parroquias y las diócesis, ahí hay una gran revolución. ¿Sí? Pero eso no lo estamos viendo, eso está, digamos, enunciado, pero para llegar a hacerlo tiene que haber un giro mental, una conversión del corazón y una manera de entender qué es lo fundamental del cristianismo y qué es aquello estructural pasajero. Bueno, pero no solo un giro del corazón y un giro de la moral individual, sino que se necesitan cambios estructurales e institucionales de arreglos concretos dentro de un Estado y un banco que necesitan transformaciones reales. Pero y también, digamos, de la relación iglesia-Estado, ¿no? Porque les iba a preguntar sobre lo que planteó Francisco en muchos casos que tenían que ver con pederastia. Le está diciendo no, que los juzguen los sistemas nacionales. Eso sí es una cosa diferente. Eso, ¿ustedes ven que en las curias locales eso está siendo recibido o no? O sea, ¿ven un cambio de mayor rendición de cuenta? Bueno, ahí el caso del padre Luis Manuel Alí, que sin saberlo nosotros, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá, forma parte del Consejo Pontificio para la Protección de los Menores y están en discusiones todos esos procesos, ¿no? Hay un trabajo serio que se está haciendo de parte del Vaticano y de nuevo para reproducir ese mismo trabajo a nivel internacional. Hay unos avances y hay unas declaraciones y en Colombia también ha habido todas unas posturas claras de que no va a haber ningún tipo de tolerancia frente a esos casos. Que eso se lleva a la práctica es el gran problema, pero digamos que hay un esfuerzo. Una cosa es el Vaticano y otra cosa es aquí, creo que lo que sistemas locales. Nos hemos quedado sin tiempo, una última pregunta, ¿sí o no vendrá el Papa a Colombia en 2016? ¿Sí o no? ¿Qué creen? No sé si 2016, pero sí viene. ¿Sí viene? ¿Todo el mundo cree que sí viene? 2017. 2017. Bueno, pero el Papa sí creen que viene. Nos quedamos sin tiempo, los invitamos. En unos 3 días verán publicado un artículo en los blogs de Canal Capital, construido a partir de lo que se ha dicho en este programa. Les avisaremos por nuestra cuenta de Twitter cuando sea montado a la página web de los blogs. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves y seguimos haciendo TV Más Humana para ustedes. Muy buenas noches.